Hermanas y hermanos, hoy vamos a desarrollar el tema de la confesión. Vamos a empezar con la conversión, el hijo pródigo. Con esta cita bíblica de Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Después de esta cita, entendiendo que ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios seremos los herederos de Dios. Vamos a leer Lucas 15, del 11 al 32. El hijo pródigo. Jesús continuó: había un hombre que tenía hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenlo un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él respondió: tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó a matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos revisando por partes. El hijo menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la propiedad que me corresponde. Desde cuando tuviste uso de razón, y aunque tu conciencia te haya dicho siempre no, muchas veces en tu vida has optado por seguir a Satanás y no a Dios, convirtiéndote
en un aliado y servidor del príncipe del mal de este mundo? Estoy seguro que actualmente también te encuentras en esta misma situación. Partió a un lugar lejano y allí malgastó su dinero en una vida desordenada. Bajo la influencia del mundo, los amigos, revistas, periódicos, redes sociales, etc., la carne y el demonio, y sin darte cuenta, has comenzado a dudar de la existencia de Dios, a negar a Dios mismo, has aborrecido lo sagrado, dejado de frecuentar a la iglesia, dejando la oración, comenzando a odiar y despreciar las cosas de Dios, dejando los sacramentos. Y has recorrido el alcohol, la orgía, ambos por puerta cerrada, a la droga, al sexo desordenado, masturbación, relaciones prematrimoniales, fornicación, promiscuidad, lectura y revisión pornográfica, frecuencia a los prostíbulos, pensamientos y deseos impuros, uso del sexo opuesto como objeto de placer sexual, a la cartomancia, la quiromancia, la brujería, la charlanería, abandono del trabajo, del estudio, irresponsabilidad en el hogar, etc. Estoy seguro que has llegado a este estado no por ti solo, sino invitado, seducido y a veces arrastrado por los llamados amigos de ocasión, televisión, novelas, radio, revistas, periódicos, quienes a su vez no son más que servidores e instrumentos diabólicos. La clave está entonces en que tú no fuiste cabeza sino rabo, ya que seguiste a propuestas ajenas. Aunque en todos estos fangos humillantes hayas caído por voluntad propia, es importante que tengas en cuenta que el demonio tiene 5 modos de destruir al hombre. Y vamos a revisar aquí en qué consiste, cuáles son esos modos que el demonio utiliza para someterte. Empecemos con la tentación diabólica. Es la seducción hacia la actuación del mal, presentándote lo malo como bueno. Puede ser a través de una idea o una persona. La infestación diabólica es la posesión de lugares, cosas o animales por el demonio, especialmente donde se practicó brujerías y ritos satánicos. La vejación diabólica es el influjo diabólico interno y externo que se expresa a través de un empujón, la voz que te llama, gente que camina por tu casa, la puerta que se cierra, etc. O aparición de personajes que luego de un instante desaparecen. Con esto lo que el demonio busca es asustarte, para luego poco a poco destruirte. Aquí habría que considerar la brujería. Así como existen sacerdotes que se consagran a Dios para que en su nombre y con su poder puedan liberar al hombre del poder diabólico, así también existen sacerdotes del demonio a quienes se les llama brujos, chamanes, magos, etc. Y su tarea es destruir al hombre en nombre y con el poder del demonio. Pero ¿cuándo y cómo se consagran al demonio? Todo comienza con la Ouija. Con este juego se invoca a los muertos, pero los muertos están en el cielo, el purgatorio o el infierno, y no en la tierra. Cuando un joven juega a la Ouija y escucha una voz que le responde, no es el difunto que le responde, sino el demonio. Ante esto, el joven se entusiasma y sigue con más frecuencia. Pero a medida que pasa el tiempo y el demonio empieza a manifestarle interiormente con una voz y le pide muchas otras cosas, entre ellas que le entregue su vida y se ponga a su servicio a cambio de dinero, poder, fama, salud, amor y demás cosas de manera fácil. El chico se entusiasma más aún y acepta el trato y va a su templo, llamado templo satánico,
que por cierto, como ejemplo, en Lima existen por lo menos unos 150. Al llegar aquí, debe consagrarse, o sea, bautizarse, entre comillas, y lo hacen de este modo. Hay un sacerdote que dirige todo. El novato debe leer una fórmula en la que expresa su total entrega al demonio y a la vez se compromete a colaborar con él en la destrucción del mundo, destruyendo a los hombres. Luego se corta una vena para hacer el pacto de sangre. Después, el sacerdote mata a un bebé cuya sangre, aún caliente, el novato debe tomárselo. Finalmente, debe practicar la prostitución en vivo sobre un altar como gesto expreso de su consagración. Al final de este rito, él queda investido de su poder maléfico y tiene constante comunicación con él. Dentro de este modo, podemos encontrar también la misa negra. Así como nosotros tenemos nuestra misa y nuestras oraciones, ellos también tienen su misa negra y sus cultos satánicos semanales. Los diversos grupos satánicos introducen modificaciones respecto al rito aplicado por la ley. El rito es oficiado por un celebrante, un diácono y un subdiácono. Como instrumentos se usan algunos cirios, un pentágono invertido, un cáliz lleno de vino o de licor, una campanilla, una espada, un aspersorio o rociador y un crucifijo invertido. También se usa una hostia auténticamente consagrada, la cual ha sido obtenida en la participación de una misa católica, formándose para recibir la comunión. Y una vez recibida en la boca, en vez de comerla, la sacan de la boca y se van. El altar de la misa negra es una mujer desnuda y los participantes llevan vestidos negros con capucha. El rito imita más o menos el de la misa católica con las oraciones recitadas en latín, en inglés y francés. Naturalmente, en lugar de invocar el nombre de Dios, se invoca el nombre de Satanás. Se invocan nombres de diversos demonios. Se recita al Padre Nuestro en sentido contrario y negativo. Padre nuestro que estás en el infierno. Se lanzan blasfemias contra Jesucristo y la hostia es profanada de varias maneras, por ejemplo, utilizándola en prácticas sexuales, pisoteándola repetidamente con odio, etc. Sus templos siempre están ubicados en lugares alejados, o en el sótano, o en el último piso de los grandes edificios. A partir de este momento deben vivir solo para servir al demonio, y como tal, salen al mercado y abren sus consultorios bajo los nombres de médico naturista, curandero, chamán, brujo, etc. La gente que lo conoce muy bien les paga para que éstos hagan lo necesario para destruir a su víctima. Esto explica, por ejemplo, las enfermedades incurables, muerte sorprendente de una persona que estaba perfectamente bien, los dolores insoportables en algunas partes del cuerpo no diagnosticadas por los médicos, accidentes nefastos, quiebra sorpresiva de un negocio, destrucción de un matrimonio que, hasta hace poco, caminaba de maravillas, etc. El siguiente modo es la obsesión diabólica. Es una idea fija que el demonio pone en tu mente y corazón contra tu voluntad. Sobre todo cuando te encuentras en momentos difíciles, de crisis y problemas. Por ejemplo, la idea de suicidarse, de violar, etc. El otro modo es la posesión diabólica. Es el control directo que el demonio tiene sobre el alma y el cuerpo de una persona. Normalmente se llega a esto a través de la Ouija,
la consagración por un tercero, frecuencia a un templo y rito satánico, etc. Así como la modernidad, la tecnología sirve para muchos beneficios, también sirve para hacer el daño. Por ejemplo, existen páginas web que enseñan a vender el alma a Satanás. Lo que se ve en internet no tiene límites. En el Perú, los cibernautas pueden acceder a páginas que tienen fotografías trucadas de las vedettes más preciadas, sin el consentimiento de las mismas. Los niños también ven pornografías sin tope alguno. Los pedófilos hacen lo que quieren, pero lo que encontramos rebasó todo lo humanamente aceptable y, sin el ánimo de hacer apología de ningún tipo, se lo comunicamos para que se sepa hasta dónde pueden llegar las mentes insanas. Y obviamente, para que usted vea lo altamente peligroso que es esto. Adopte las precauciones del caso y esté atento cuando sus hijos visiten el internet. Para vender su alma a Satanás, ahora solo tienen que conectarse a internet. Los tiempos han cambiado. Ya no es necesario matar cabras o jugar el truco bajo una higuera para llamar la atención del Señor de las tinieblas. Si usted tiene alguna necesidad imperiosa y no tiene en gran estima a su propia alma, con solo conectarse a internet puede celebrar un pacto con el oscuro. Es más, solo es necesario completar algunos datos y tocar el botón firmar pacto, y su alma estará condenada por toda la eternidad. A cambio obtendrá esos placeres mundanos que tanto necesita su viciada y bajada persona. El contrato dice así: yo cedo la propiedad de mi alma inmortal y la entrego en custodia a Satán, maestro de los demonios malignos, comandante de las fuerzas impías y espíritus sucios, inventor del pacto, devorador de las almas y torturado de todos los paganos, muertos y cristianos condenados. Claro que no todo el mundo puede ser presidente de los Estados Unidos al mismo tiempo. Ni Winona Ryder pudo tener sexo con cada uno de los que tiene esa fantasía, esos deseos, y han sido concedidos a través de contratos previos. Por lo que Satán presenta una serie de paquetes de beneficios opcionales. Entre ellos se encuentran los boletos a la misa negra y orgías satánicas anual, la fantasía sensitiva, más no real, de encontrarse en la cama con la persona, viva o muerta, que usted desee, y membresía al Concilio Secreto del Vaticano. Si quiere disfrutar de esos macabros placeres mundanos, no tiene más que visitar a la bestia, nombre afectuoso que recibe el CEO del sitio. En el portal necronomy.com, suscribir el contrato y que Dios se apiade de su alma. Seguimos con las citas o los versículos del hijo pródigo. Cuando lo gastó todo, empezó a sentir necesidad. Dentro de tu aparente satisfacción y bienestar, adviertes que tu vacío y tu sinsentido de la vida crece aún más que antes. Y es que los placeres de este mundo no llenan el corazón del hombre. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 al 17. Hablé en mi corazón, adelante, voy a provocarte en el placer, disfruta del bienestar. Pero vi que también esto es vanidad, a la risa la llamé locura, y del placer dije, ¿para qué vale? Traté de arreglar mi cuerpo con el vino,
mientras guardaba mi corazón en la sabiduría, y entregarme a la necedad hasta ver en qué consistía la felicidad de los humanos, lo que hacen bajo el cielo durante los contados días de su vida, emprendí mis grandes obras, me construí palacios, me planté viñas, me hice huertos y jardines, y los planté de toda clase de árboles frutales. Me construí albercas con aguas para regar la frondosa plantación. Tuve siervos y esclavos. Poseí servidumbre, así como ganados, vacas y ovejas, en mayor cantidad que ninguno de mis predecesores en Jerusalén. Atesoré también plata y oro, tributos de reyes y de provincias. Me procuré cantores y cantoras, toda clase de lujos humanos, coperos y reposteros, y lo que más deleita a los hombres, vino y mujeres. Seguí consagrándome más que cualquiera de mis predecesores en Jerusalén, y mi sabiduría se mantenía. De cuanto me pedía a mis ojos, nada les negué ni rehusé a mi corazón ninguna alegría, toda vez que mi corazón se solozaba de todas mis fatigas, y esto me compensaba de todas mis fatigas. Consideré entonces todas las obras de mis manos y el fatigoso afán de mi hacer, y vi que todo es vanidad y atrapar vientos, y que ningún provecho se saca bajo el sol. Yo me volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué hará el hombre que sucede al rey? Sino lo que ya otros hicieron. Yo vi que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos abiertos, mas el necio en las tinieblas camina. Pero también yo sé que la misma suerte alcanza a ambos. Entonces me dije, ¿cómo la suerte del necio será la mía? ¿Para qué vales, pues, mi sabiduría? Y pensé que hasta eso mismo es vanidad. No hay recuerdo duradero, ni el sabio ni el necio. Al correr de los días, todos son olvidados, pues el sabio muere igual que el necio. He detestado la vida, porque me repugna cuanto se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y atrapar el viento. Eso es lo que dice Eclesiastés, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Vamos a seguir con el Salmo. Dice así: ¿Cómo anhela la sierva estar junto al arroyo? Así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios de vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Lágrimas son mi pan de noche y día, cuando oigo que me dicen sin cesar, ¿dónde quedó su Dios? Es un desahogo para mi alma acordarme de aquel tiempo en que iba con los nobles hasta la casa de Dios. Entre vivas y cantos de la turba feliz, ¿qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Mi alma está deprimida, por eso te recuerdo desde el Jordán y el Hermón. A ti, humilde colina, el eco de tus cascadas resuena en los abismos, tus torrentes a tus olas han pasado sobre mí. Quiera Dios dar su gracia de día, y de noche a solas le cantaré. Oraré al Dios de mi vida, a Dios, mi roca, le hablo. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar triste bajo la opresión del enemigo? Mis adversarios me insultan y se me quiebran los huesos al oír que cada rato me dicen, ¿dónde quedó tu Dios? Que te abate, alma mía, ¿por qué gimes en mí?
Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco. Hasta acá es el Salmo 42. Luego viene el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco. Mi alma tiene sed de ti, en pos de ti mi carne languidece, cual tierra seca, sedienta sin agua. Por eso viene a verte en el santuario, para admirar tu gloria y tu poder, pues tu amor es mejor que la vida. Mis labios tu gloria cantarán. Quiero bendecirte mientras viva, y las manos en alto invocar tu nombre. Mi alma está repleta, pingüida y blanda, y te alaba mi boca con labios jubilosos. Cuando estoy en mi cama pienso en ti, y durante la noche en ti medito. Pues tú fuiste un refugio para mí, y salto de gozo a la sombra de tus alas. Mi alma se estrecha a ti con fuerte abrazo, y tu diestra me toma de la mano. Los que en vano quieren perderme irán a parar debajo de la tierra. Serán muertos al filo de la espada. Servirán de festín a los chacales. El rey se sentirá feliz en Dios, y cuantos juraron por él se gloriarán. Por fin acalló a los mentirosos. Continuamos. Entonces fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante de ese lugar que lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Al advertir que tu vacío y el sinsentido de la vida crecen, buscas ayuda. Lo malo es que buscas ayuda en otro enfermo como tú. Y si estás metido en el alcohol, buscas ayuda en otro alcohólico como tú, pensando que nadie más que él puede comprender tu situación. Lo peor de todo es que quizá has recurrido o recurres al horóscopo, la quiromancia, la cartomancia, la magia, la escritura automática, a los brujos, a los chamanes, a las New Age, etc. No recurras a estos, porque solo buscas vivir a costa de tu ignorancia. Nada de lo que te dicen es verdad, porque no saben nada de nada. Y si algo saben, es solo destruir la vida de los hombres. Y si te ofrecen curarte, es solo para crear en ti falsas esperanzas, con tal de sacarte todo el dinero posible. Si te curan de una enfermedad, como muchas veces sucede, lo hacen porque realizan un pacto con el demonio por un tiempo. Este pacto lo hace con el fin de sacarte dinero. Después de un tiempo el mal vuelve, muchas veces peor que antes. Lo que ellos te dicen es que te han vuelto a hacer daño, y que para curarte de esto hace falta que le pagues otra vez. La gente que no se da cuenta cae en este juego, a veces toda su vida. Estos son ministros del diablo. Recuerda que solo Cristo puede salvarte. Aquí vale tener presente lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Veamos en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 13, que nos dice: que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que no haya adivinos, ni nadie que consulte a los astros, ni hechiceros, que no se halle a nadie que practique encantamiento o consulte los espíritus, que no se halle a ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que hacen estas cosas, y precisamente por esta razón los expulsa delante de ti. Te portarás bien en todo con Yahvé, tu Dios. Seguimos en Levítico capítulo 19, versículo 31. No practiquen el espiritismo,
ni consulten a los adivinos, pues se harían impuros. Por esto, yo soy Yahvé. Levítico 20, capítulo 20, versículos del 26 al 27 nos dice: sean santos para mí, porque yo soy santo. Yo Yahvé, que los he separado de los demás pueblos para que sean míos. Todo hombre o mujer que tenga espíritu o sea divino, morirá. Los apedrearán y su sangre caerá sobre ellos. En Éxodo capítulo 22, 18 nos dice: a los hechiceros no los dejarán con vida. Como ves, en todos estos textos lo que Dios hace es prohibirnos el contacto con todas estas personas y con todas estas cosas. Continuamos. Siguiente versículo del hijo pródigo. Fue entonces cuando entró en sí y dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Estoy seguro que muchas veces te has dicho: mira, ¿cuántos hombres son felices llevando una vida distinta a la mía? Y te has preguntado: ¿por qué será? Justo en este momento no han faltado personas que te han invitado y te invitan a acercarte a Dios. Tú, por cerrarles la boca y para que te dejen de molestar, les dices ya, pero en realidad nunca te atreves a buscar a Dios. ¿Por qué no me levanto? Volveré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Podemos complementar este versículo con las citas del Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17, de Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 10, y de Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Muchas veces has dicho: ¿por qué no me arrepiento y cambio de vida? Debes optar, debes elegir. Partió pues de vuelta donde su padre. Una vez que has descubierto tu miseria humana y que eres consciente que no puedes salvarte a ti mismo y que tampoco has encontrado el médico adecuado, en este momento Cristo te invita a levantarte, es decir, a dejar de servir y ser esclavo de Satanás y a optar por él. Médico por excelencia, la panacea. Porque según Marcos capítulo 1 versículo 15, Jesús hablaba en esta forma: el plazo se ha terminado y el reino de Dios está cerca. Conviértanse, tomen otro camino y crean en la buena nueva, es decir, en Jesús mismo. En Lucas capítulo 9 versículos 57 al 62 nos dice: esto significa partir hacia el Padre. Significa dejar el pecado y asumir a Jesús plenamente. Pero cuidado con dudar. Las cosas han de hacerse con radicalidad, como Jesús exige. Mientras iban caminando, uno le dijo: te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Al otro le dijo: sígueme. Él respondió: déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, optar por él significa venderlo todo, aunque te cueste sacrificio y esfuerzo. He aquí las palabras de Jesús. Según Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Mateo 6:24 nos dice, ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Según Mateo 13, del 44 al 45, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Un hombre que lo descubre lo vuelve a tapar y de tanta alegría vende todo lo que tiene para comprar ese campo. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, vende cuanto tiene y la compra. En Mateo 16, capítulo 25 al 26 encontramos, pues el que quiere asegurar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí la hallará. ¿De qué servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues, ¿de dónde sacará con qué rescatar su propia vida? Y Jesús nos habla en estos términos porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, curar nuestras enfermedades y devolvernos la vida. Veamos cómo nos confirman los textos bíblicos. En Juan 14:6, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En Juan capítulo 15, versículo 5, dice, si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. En Juan capítulo 14, versículo 13 al 14, y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. En Hechos capítulo 4, versículos del 11 al 12, dice, Jesús es la piedra que despreciaron los constructores. Esos son ustedes, pero se convirtió en piedra fundamental, y para los hombres de toda la tierra no hay otro nombre por el que podamos ser salvados. En Hechos capítulo 3, versículos 5 al 7, el tulido los observaba, esperando recibir algo. Pedro entonces le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Por el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Y lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Mateo 11, capítulo 11, versículos del 28 al 29. Dice, vengan a mí los que se sienten cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. En Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 10, dice, pues si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Al que cree de corazón, Dios lo recibe, y el que proclama con los labios se salva. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 5, encontramos, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. Él entregó su vida para rescatar a todos, siendo este el testimonio de Dios en el tiempo fijado por Él. En Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14 nos dice, el que cree en mí hará cosas mayores, porque yo voy al Padre, y lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré yo, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Todos estos textos apuntan a decirnos que nuestra mirada debe estar puesta únicamente en Jesucristo, y que no hace falta dirigirnos a un santo o a la Virgen para llegar a Dios.
El culto a los santos y a la Virgen no está mal, pero deben verse más bien como personas modelos de fe y no como salvadores. No es lícito desplazar a Cristo. Siempre debe ocupar el primer lugar por ser Dios hecho hombre. El enfermo que desea estar sano debe estar dispuesto a cumplir con las prescripciones del médico. Divórciate de tus ídolos y cásate con Cristo. ¿Se trata entonces de cortar el cordón umbilical de la muerte? De no hacerlo, hay que saber que el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así lo dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Continuamos. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Hoy, este mismo Dios misericordioso sale a tu encuentro, en la persona de Jesucristo a través del sacerdote en el sacramento de la confesión. Veamos en Romanos capítulo 5, versículos del 20 al 21. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, y después de restablecernos en la amistad con Dios, nos llevará a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces el Hijo le habló: Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. No basta con que desees cambiar, sino que debes hacerlo realidad, y todo debe comenzar con una buena confesión. Ahora continuamos con la virtud de la penitencia. En el bautismo se alcanza el perdón de todos los pecados y el don de la vida sobrenatural. Es el lugar de la primera conversión. A lo largo de la vida son necesarias otras muchas conversiones. Cada vez que nos apartamos de Dios por el pecado, notamos que nos pide más. La Iglesia es santa y al mismo tiempo busca sin cesar la renovación y la penitencia de sus miembros. La virtud de la penitencia inclina a convertirse a Dios de todo corazón, detestando y aborreciendo las culpas cometidas, con el deseo de enmienda y esperanza de perdón. Aquí entramos al sacramento de la penitencia. ¿Qué es? Hay que recordar que Cristo instituyó el sacramento de la penitencia, porque la vida nueva que nos fue dada por los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante el sacramento de la confesión. ¿Qué nombres recibe este sacramento? El sacramento de la confesión. Se conoce como penitencia, como reconciliación, perdón, confesión o conversión. ¿Qué es la penitencia interior? Es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar la vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Y esta definición lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1431. La conversión es una obra de gracia de Dios que nos hace volver hacia Él. Si el pecado nos aleja de Él, la conversión nos hace regresar a Él. Convertirnos
Señor, y conviértenos, Señor, y nos convertiremos. La cita bíblica en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer, ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasan, es decir, mirando a Jesús, que fue traspasado en la cruz. Dios es un Padre misericordioso, que nos perdona siempre que acudimos a Él. El sentido de la filiación divina nos lleva a realizar con frecuencia actos de contrición confiados en la misericordia divina. Los actos de contrición llenan de paz y de alegría. Veamos este video, explicación de parte del Papa. ¿Cuánto tiempo hace que no me confieso? El misterio de la reconciliación brota directamente del misterio pascual. Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados. La confesión, que se realiza de forma personal y privada, no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo, que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Seguimos. ¿Por qué hay que confesarse ante un sacerdote? Jesucristo así lo dispuso. Juan capítulo 20, versículos de 22 al 23. Sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, quedan perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, quedan atados. Para el cristiano católico, no sirve el famoso dicho: yo me confieso directamente ante Dios, en mi cuarto, y no tengo por qué contarle mis pecados a un hombre como yo, que quizá es más pecador que yo. Esto es negar a Cristo y tirar por los suelos el sacramento de la confesión y del orden sacerdotal. En conclusión, Cristo estaría solo pintado. ¿En qué consiste una auténtica confesión? Primero, realizar un examen de conciencia. Este examen de conciencia se debe hacer mirando a Dios, para que descubras tu misericordia humana frente a Él y nunca frente a tus padres, hermanos, amigos, televisión, radio, periódico, etc. Ya que si los miras a ellos tal como está el mundo de hoy, puedes terminar viendo lo malo como bueno y perder tu sensibilidad al pecado, y en tu conciencia podría crecer callo. En Mateo 6,
Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23, encontramos lo siguiente: tu ojo es tu lámpara. Si tu ojo es limpio, toda tu persona aprovecha la luz, pero si es borroso, toda tu persona estará en confusión. Si lo que había de luz en ti se volvió confusión, ¿cómo serán tus tinieblas? Segundo paso, dolor del corazón. Es decir, debes llorar, sentirte mal por tus pecados que cometiste y por el daño que hiciste a Dios y a los hombres, tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62, nos dice: el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Entonces Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Revisemos Joel, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Pónganse su cinturón, sacerdotes, y lamentense. Lloren, ministros del Señor. Vengan a pasar la noche cubiertos de saco, ministros de mi Dios. Ya no se ven ofrendas ni vino en la casa de Dios. Proclamen un ayuno y una asamblea santa. Congreguen a los ancianos y a toda la gente del campo en la casa de Yahvé, su Dios, y aclamen a él. Luego tenemos el propósito de enmienda. Es decir, debes hacer el firme propósito de no volver a cometer el mismo pecado, ni otro, nunca más. No por temor, sino por amor, ya que Cristo te perdona porque te ama y no porque es su deber. Te perdona para que tú crezcas en santidad y no te quedes enano espiritualmente. En Juan capítulo 8, versículo 11 nos dice: Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar en adelante. El siguiente paso es la confesión. Es necesario e indispensable que confieses todos tus pecados cometidos contra Dios y contra los hombres desde el momento en que comenzaste a tener uso de razón y advertías la bondad y la malicia de tus actos, sin esconder nada, sin cambiar nada y sin inventar nada. En Lucas capítulo 15, versículo 21, entonces el hijo le habló: Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Esta experiencia te devolverá la paz al corazón y la tranquilidad del alma. Te sentirás ligero y decidido a emprender un nuevo rumbo. Nunca olvides que la iniciativa siempre es de Dios. Recuerda que rechazar el pecado es rechazar al demonio. Dejar de pecar es dejar de ser discípulo y esclavo de Satanás y pensar en ser discípulo de Jesús. Cuando el sacerdote escuche tus pecados, no es él quien te escucha, sino es Cristo quien te escucha, y cuando te dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es él quien te perdona, sino Cristo a través de él. El sacerdote solo es un instrumento, nada más. Y recuerda que lo que el sacerdote se entera sobre tu vida en la confesión, se queda en el confesionario. Esto es lo que se llama el secreto sacramental. Si el sacerdote lo comunica a otras personas, es excomulgado de la iglesia y se le suspende el ejercicio de su sacerdocio. El sacerdote no puede comunicar a nadie lo que ha escuchado en la confesión. Luego viene la reparación, es decir, debes reparar el daño que hiciste. Por ejemplo, si robaste 100 soles a una abuelita y le dejaste sin comer un mes,
Ahora debes devolverle los 100 soles. Si abortaste, debes adoptar un hijo. De lo contrario, tu confesión no sirve de nada. Porque si bien es cierto, te has reconciliado con Dios, pero te falta reconciliarte con tus hermanos. En Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de estatura baja. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En el texto de Lucas, el hijo pródigo, trabajando como siervo en la hacienda de su padre, debe pagar todo el dinero que malgastó al estar fuera de su casa. Luego de haber terminado el sacramento de la confesión, recuerda siempre estas palabras del Señor, según Eclesiástico capítulo 5, versículos del 4 al 7. No digas: pequé y no me sucedió nada, pues el Señor es lento para castigar. No tengas el perdón por tan seguro que sigas acumulando pecados. No digas: es grande la misericordia de Dios, Él perdonará todos mis pecados. En Él está la misericordia y el enojo, y lo desahoga sobre el pecado. No tardes en volver al Señor, ni dejes pasar los días, pues de repente se enojará y te aplastará cuando la hora del castigo. Se trata entonces de que siempre debes oler bien. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos del 14 al 16. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios, y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden es olor de muerte que lo lleva a la muerte. Para los que se salvan, fragancia de vida que conduce a la vida. Siguiente versículo del Hijo Pródigo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, tráiganle la mejor ropa, colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en los pies. El día que te confieses, Dios restituirá tu condición de hijo suyo, templo del Espíritu Santo, hermano de Cristo y miembro activo de la Iglesia Cristiana Católica. Solo a partir de este entonces, tu vida adquirirá su verdadero sentido. Sabrás de dónde vienes, para qué debes vivir, cómo debes vivir y a dónde debes ir. Traigan el ternero más gordo y mátenlo. Comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. Cuando des el paso de tu conversión, la alegría será grande. Todos, como una sola iglesia de Cristo, daremos gracias a Dios porque eres una nueva criatura y has comenzado a vivir de verdad. Daremos gracias a Dios porque has vuelto a ser aquello que nunca debiste dejar de ser.
Hijo de Dios y hermano nuestro. Los siguientes pasos que debes dar son los siguientes. Acércate a tu parroquia y dile a tu párroco que quieres bautizarte. Recibe las charlas de preparación. Ojo, a las charlas van también los padres y padrinos. Busca a tus padrinos. Ojo, los padrinos son los segundos padres. Deben tener los sacramentos del bautismo, Eucaristía, confirmación y deben estar casados por la iglesia. Si son mayores, deben ser mayores de 16 años y que tengan una vida de fe intachable, profunda y ejemplar. Nunca escojas padrinos solo por interés. Cuando llegue el día de tu bautismo, debes saber que el agua simboliza el Espíritu Santo, la vela simboliza a Cristo, que es la luz del mundo, el aceite simboliza al Espíritu Santo, el vestido blanco simboliza la pureza de vida, tu nuevo estado de nueva criatura que ha llegado a ser después que te bautizaste. Ve a tu bautismo lo más sencillo posible. No es necesario el terno ni el vestido. Aquí hay una imagen que les compartí en el grupo, que es la confesión fácil, ¿no? Entre tú y el sacerdote. Los 5 pasos, ahí lo revisan el material. El sacerdote te dice, el Señor esté en tu corazón para que puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. Tú respondes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, mientras haces la señal de la cruz. En el paso 2, bendígame Padre porque he pecado hace una semana, 5 semanas, 4 semanas, el tiempo que sea necesario, los meses, años, desde mi última confesión. Un aproximado, si no lo recuerdas. Y empiezas a contar tus pecados con sencillez, con sinceridad, así como hemos visto en los pasos anteriores. El paso 3, el sacerdote da algunos consejos, escuchas, te impone la penitencia, que normalmente es rezar. Paso 4, manifiestas tu condición diciendo, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pide su misericordia. O puedes decir otro acto de contrición que te sepas. En las oraciones personalizadas también compartimos, o en las oraciones compartimos un acto de contrición, o lo que tú sepas, te puedas aprender. Paso 5, en nombre de Jesús, el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te invito a ir en paz, habiendo sido perdonado por Dios. Esta es una confesión fácil, sencilla, en estos 5 pasos que puedes realizarlo. Luego, también aquí encontré un material interesante sobre las confesiones para jóvenes. También está compartido en el grupo. ¿Qué es lo que debes hacer antes de la confesión? ¿No? Primero acá tenemos que el sacramento de la penitencia, también llamado reconciliación, es el sacramento instituido por Cristo que perdona los pecados cometidos después del bautismo y obtiene la reconciliación con uno mismo, con Dios y con los demás. Al pedir perdón ante un sacerdote es recibir la absolución sacramental. El pecado es todo acto, dicho, deseo, pensamiento u omisión contra la ley de Dios. Puede ser mortal o venial. Y aquí están también, ¿no?, cuáles son los pecados o cómo son los pecados mortales y veniales. En el pecado mortal tenemos el pecado mortal destruye en el corazón del hombre la fuerza divina del amor, sin la que no puede existir la felicidad eterna. El pecado mortal rompe la relación con Dios. Para que un pecado sea mortal se requiere de 3 condiciones. Que sea materia grave. 1. 2. Plena advertencia, es decir, saber que está mal y se comete. 3. Perfecto
consentimiento, es decir, tener la voluntad de hacerlo. Esas tres condiciones se cumplen o deben cumplirse para que sea pecado mortal. El pecado venial solo enturbia la relación con Dios, impide el progreso del alma. El pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone rápidamente, poco a poco, a cometer el pecado mortal. El pecado venial no rompe la relación con Dios, no priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por lo tanto de la bienaventuranza eterna. Pero sí es un paso para romper esa relación con Dios, porque nos lleva a cometer el pecado mortal. Acá tenemos un acto de contrición, diferente a lo que hemos visto anteriormente, y dice: Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar. Apártame de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados. Amén. Luego aquí, en esta segunda parte de la hoja, tenemos el examen de conciencia, ¿no? Cómo hacer un buen examen de conciencia, que ya también lo comentamos minutos antes. Bueno, este material está en el grupo. Revisan, está en PDF para que puedan revisar con más atención. Y nos centramos en el acto penitencial, el cual nos dispone a celebrar dignamente la Santa Misa, reconociéndonos pecadores delante de Dios y de los hombres. En este acto introductorio, el sacerdote invita a reconocer nuestros pecados, guardando un momento de silencio. Cada uno entra en su interior para tomar conciencia de todo lo que no corresponde con el plan de Dios. Por eso confesamos en primera persona del singular, diciendo: he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Esta fórmula está acompañada con el gesto de golpearse el pecho para indicar que el pecado es propio y no de otro. Después de esta confesión, suplicamos a la Virgen María, a los ángeles y a los santos que intercedan ante el Señor por nosotros. Su intercesión nos sostiene en nuestro camino hacia la plena comunión con Dios. El acto penitencial concluye con la absolución del sacerdote, en la que se pide a Dios que derrame su misericordia sobre nosotros. Esta absolución no tiene el mismo valor que la del sacramento de la penitencia, pues hay pecados graves, que llamamos mortales, que solo pueden ser perdonados con la confesión sacramental. Hasta acá el sacramento de la penitencia. Nos vemos en la siguiente sesión.